Buenos días a todos, gracias y sean bienvenidos a nuestro webinar en español Alta Disponibilidad y la búsqueda del casi 100% de servicio continuo. Hoy nos acompañará Carlos Chapi, que tiene más de 8 años de experiencia en Postgres, en las que se ha venido desempeñando como miembro del equipo de soporte en español de System Guard. Dentro de su experiencia está también las muchas capacitaciones avanzadas que ha dado en Postgres. Él nos guiará en esta sesión que durará alrededor de 45 minutos. Hemos asignado los últimos 10 minutos para preguntas y respuestas. Si tienen preguntas, las pueden escribir en el botón QA que la encuentran en la barra inferior de Zoom. Te escuchamos, Carlitos. Muchas gracias, Denise. Como ya lo mencionó Denise, mi nombre es Carlos Chapi. Trabajo como ingeniero de soporte para System Guards. En este webinar vamos a hablar acerca de la alta disponibilidad y cómo nosotros podemos utilizar las diferentes herramientas que tenemos disponibles para disminuir el tiempo fuera de línea cuando tenemos que hacer alguna labor de mantenimiento. En uno de los webinars anteriores ya se habló un poco acerca de la alta disponibilidad. Mi compañero Jaime Casanova había mostrado esta pequeña fórmula. Antes de entrar en materia, hablando de alta disponibilidad, nos gustaría hacerles una pregunta como tipo encuesta. Si me ayudas, por favor, Denise, lanzando la encuesta. Queríamos saber si en algún momento ustedes han experimentado dentro de sus labores una pérdida de servicio por tener que hacer algún tipo de labor de mantenimiento en sus servidores. Muchas gracias por sus respuestas. De hecho, parece que la mayoría ha experimentado. Bueno, todos respondieron que sí. Sí, de hecho es un problema bastante común. El que tengamos que detener nuestro servicio, tenemos que abrir una ventana de mantenimiento para poder hacer estas labores. Ahora, también nos gustaría saber si ustedes cuentan en la actualidad con alguna arquitectura de alta disponibilidad. Si me ayuda Denise con la siguiente pregunta. Muchas gracias por sus respuestas. Bueno, parece que la mayoría no tiene en la actualidad implementada una arquitectura de alta disponibilidad, pero no hay problema. Vamos a ver qué opciones tenemos, entonces, qué herramientas podemos utilizar y para qué nos va a servir cada una de ellas. Para entrar en materia, bueno, una pequeña descripción de lo que es alta disponibilidad. La alta disponibilidad constituye procedimientos que aseguran la continuidad del negocio, disminuyendo lo que más se pueda el tiempo de pérdida de servicio. Es decir, no queremos que nuestros clientes se den cuenta de que un servidor esté fuera de servicio. No queremos interrumpir nuestro negocio. Eso implicaría una mala imagen con nuestros clientes y también pérdida de dinero. Así que muchas veces necesitamos hacer diferentes tipos de labores de mantenimiento en nuestros servidores. Y aquí he listado algunas de ellas. La primera que menciona es actualización menor de Postgres. ¿Y por qué es importante mencionar esta labor de mantenimiento? Bueno, muchos dicen que, o se enorgullecen de que su servidor ha estado funcionando sin detenerse por mucho tiempo, muchos meses, incluso años. Pero eso también significa que han hecho alguna actualización de la versión menor de Postgres. Con esto me refiero a parches de seguridad. ¿Y por qué son importantes? Bueno, cada vez que sale una nueva versión menor de Postgres, se introducen pequeños cambios en la versión actual que corrigen alguna falla o quizás es un parche de seguridad, corrigen un agujero de seguridad. Por eso es importante siempre estar al tanto de cuáles son los cambios que vienen en las actualizaciones menores de Postgres. Esto lo podemos saber leyendo las notas de las versiones. Siempre que se libera una nueva versión menor de Postgres, se lanzan unas notas de las versiones también, junto con ella, en donde podemos revisar cuáles son los cambios. Y muchas veces esos cambios son muy importantes que nosotros los apliquemos, porque podría ser, como ya lo mencioné, una mejora de seguridad. También puede ser que necesitemos actualizar algún paquete del sistema operativo. Bueno, la mayoría de veces esto no tiene que afectar a nuestro servidor de base de datos. Sin embargo, algunas veces sí lo puede afectar, como es el caso de que tengamos que hacer una actualización de seguridad de algún paquete que requiera el reinicio del servidor. Digamos que se lanzó una actualización crítica del kernel. Necesitamos actualizar el kernel de Linux y para eso necesitamos reiniciar el servidor. Eso quiere decir
que vamos a tener que detener nuestro servicio de Postgres, detener nuestra base de datos para poder hacer esa actualización. También si tenemos que hacer alguna labor como instalación de nuevo hardware o un cambio de arquitectura, tenemos que agregar aumentar RAM, queremos cambiar el disco duro por uno mejor, o alguna otra cosa que tengamos que hacer con el hardware que necesite que se apague el servidor. Bueno, eso también va a afectar al tiempo de servicio que estemos dando con nuestra base de datos. Y por último, una actualización mayor de Postgres, que si bien no es tan urgente en la mayoría de los casos, sabemos que Postgres tiene un tiempo de vida útil. Ya con el pasar de los años, las versiones de Postgres dejan de estar bajo soporte comunitario y también las nuevas versiones traen mejoras de rendimiento o nuevas características que nos interesa tener en nuestros servidores. Así que en algún momento vamos a tener que hacer también esa labor de actualizar nuestra versión mayor de Postgres. Entonces veamos algunos ejemplos de arquitecturas que existen en la actualidad. Tenemos esta arquitectura bastante simple y aunque no lo crean, es muy común. Simplemente tenemos las aplicaciones conectándose directamente al servidor Postgres. Un solo servidor y nada más. Eso se ve mucho. Ahora, ¿qué labores de mantenimiento podemos hacer sin pérdida de servicio con esta arquitectura? En realidad no podemos hacer ninguna. Cualquier labor de mantenimiento que tengamos que hacer con esa arquitectura va a requerir que nosotros detengamos el servidor y que dejemos de dar el servicio por algún tiempo. Y puede ser que no sea mucho tiempo, pero definitivamente se va a notar. Ninguna de estas labores la vamos a poder hacer con esa arquitectura. ¿Cómo podemos mejorar esa arquitectura entonces? Veamos otro ejemplo. Ahora tenemos un servidor adicional. Postgres cuenta con una funcionalidad integrada de replicación física. Así que nosotros podemos tener una réplica exacta de nuestro servidor Postgres en otro servidor. Eso lo podemos hacer con Postgres mismo. Sin embargo, existen herramientas que nos ayudan a poder realizar esto de una manera más sencilla. Entonces, si nosotros queremos hacer una labor de mantenimiento con esta arquitectura, el procedimiento sería que nosotros utilicemos nuestra réplica como un servidor primario. La réplica en Postgres estará aplicando los cambios que vengan del primario tan pronto como sean posibles, así que siempre va a estar al día o va a tratar de mantenerse al día. Así que lo que podemos hacer es redireccionar las consultas al nuevo servidor. Antes de eso tenemos que promover nuestro servidor de réplica, hacer que este servidor de réplica actúe como un primario. Para agilitar todas esas labores, incluimos ahora esta aplicación que se llama Rep Manager. Claro, todo esto lo podemos hacer con las funcionalidades integradas de Postgres, pero Rep Manager nos facilita la vida cuando tenemos que hacer esto. Porque Rep Manager incluye comandos que en una sola línea yo puedo hacer el cambio de papeles entre un servidor primario y una réplica. Una vez que yo hago el cambio, todas mis consultas ahora van al nuevo primario y entonces yo tengo disponible el antiguo primario para hacer cualquier tipo de labor de mantenimiento que quiera. Hablemos un poco entonces de lo que hace Rep Manager. Como ya lo mencioné, es una herramienta para administración de clústeres de replicación. Yo puedo utilizarla para crear nuevos nodos, nuevas réplicas, para cambiar los papeles entre una réplica y un primario. Y Rep Manager también tiene un demonio o servicio para monitorización de la replicación y para hacer failover automático, que se llama Rep Manager D. Este va a estar instalado en todos los nodos de bases de datos, va a estar monitorizando el estado de la replicación y es capaz de que si ocurre una falla, por ejemplo, un servidor se cae de forma inesperada, Rep Manager D puede hacer que otro servidor, una réplica, se promueva y obtenga el papel de primario para que pueda seguir dando servicio. Aquí tenemos, por ejemplo, un pequeño ejemplo de una de las funciones de Rep Manager, uno de los comandos que tiene, Standby Clone, que con un solo comando yo puedo decirle que cree un nuevo nodo en mi clúster de replicación. Y yo tengo también comandos que me permiten ver el estado del clúster. Por ejemplo, ahí tenemos un clúster con dos servidores, un clúster sencillo. Se muestra ahí cuál es el primario, si está ejecutándose, y también cada una de las réplicas, de dónde se está replicando y si está funcionando.
Red Manager siempre va a estar al tanto del estado de todos los servidores dentro del clúster. Y el comando que nos interesa más, en este caso para labores de mantenimiento, es un switchover. Switchover es el cambio de papeles entre un primario y una réplica. Cuando nosotros vamos a hacer una labor de mantenimiento, entonces nos interesa hacer un switchover. Lo podemos hacer con un comando de Red Manager. Cambian los papeles entre primario y réplica. Redirijo yo todas las consultas a mi nuevo primario y entonces puedo utilizar el otro servidor, el antiguo primario, para hacer cualquier tipo de labor de mantenimiento. Luego que terminen mis labores de mantenimiento, puedo otra vez reintegrarlo al clúster, asimismo con las funcionalidades de Red Manager. Entonces, utilizando Red Manager con esta arquitectura, ¿qué labores de mantenimiento ahora puedo realizar? Básicamente, casi todas. Sin embargo, todavía se va a experimentar un poco de pérdida del servicio. ¿Por qué? Porque mientras hago el cambio, el switchover, puede suceder de que yo estaba haciendo consultas en ese momento a mi base de datos primaria y voy a perder esas consultas. O mientras se hace el switchover, no voy a tener la posibilidad de hacer consultas a mi base de datos, aunque el switchover no debe tardar mucho tiempo, a lo mucho unos segundos. Sin embargo, podría notarse. Pero con esa arquitectura yo puedo hacer estas labores de mantenimiento y ya he reducido bastante mi tiempo de recuperación. Puedo hacer una actualización menor de Postgres, puedo hacer actualizaciones de paquetes de sistema operativo, instalación de nuevo hardware o cambio de arquitectura sin problema, porque en ese momento mi servidor de base de datos antiguo no está recibiendo ninguna consulta. Yo estoy trabajando con otro servidor. Bien, consideremos otra arquitectura. Ahora vamos a introducir una nueva herramienta, PG Bouncer. En esta arquitectura, ahora tenemos un PG Bouncer entre la aplicación y las bases de datos. ¿De qué se va a encargar de hacer este PG Bouncer? Bueno, PG Bouncer es una herramienta de pool de conexiones. Nos es bastante útil porque cada conexión que se abre a un servidor Postgres consume ciertos recursos del servidor. PG Bouncer o cualquier otro pool de conexiones ayuda a que se reutilicen las conexiones para que se optimice la utilización de recursos del servidor. Y eso es una ventaja. Pero también tenemos la ventaja de que con PG Bouncer podemos redireccionar las consultas a cualquier servidor Postgres que uno necesite. Si retornamos aquí a la arquitectura, entonces podemos tener los servidores, dos servidores como ejemplo. Siempre es mejor tener más. Podemos tener un primario y una réplica. Y encima de ellos un PG Bouncer. Muchas personas también ponen un servicio de PG Bouncer en cada uno de los servidores de base de datos. Bueno, eso también es válido, tiene su utilización. En este ejemplo tenemos solo un PG Bouncer encima de los dos servidores. El PG Bouncer es el que se encarga de recibir las consultas y redireccionarlas al servidor que corresponde. Una ventaja más de esta arquitectura es que podríamos utilizar el servidor de réplica para consultas de solo lectura, pero manualmente tendremos que indicar qué consultas van a ese servidor. Y aquí tenemos un ejemplo de utilización de PG Bouncer. Yo hice un ejercicio con pgbench que lanza diferentes consultas hacia mi base de datos. Y PG Bouncer tiene la habilidad de que yo puedo pausar una base de datos. Eso quiere decir que no permito que hayan nuevas consultas en esa base y luego retomar las consultas a esa base de datos. ¿Y qué pasó aquí? Si nos fijamos en el segundo 6, empiezan a bajar las consultas, las transacciones por segundo. En el segundo 7 ya no hay transacciones ejecutándose, pero el proceso continúa. Ese fue el momento en el que yo hice el pause, en el segundo 6. Y al segundo 11, yo hice resume y otra vez empezaron a llegar consultas a la base de datos. En PG Bouncer yo puedo manejarme con diferentes comandos. Lo que hace el comando de pause es que ya no permite que se hagan nuevas consultas a un servidor, sino que más bien las deja en espera. Y las consultas que ya estaban en ejecución espera a que termine. Esto tiene una ventaja con la arquitectura que presentamos antes, porque yo puedo pausar mis conexiones a una base de datos y eso hace que en el lado del cliente no se maten las conexiones o no perciba que el servicio está bajo, sino que más bien se percibe como si las consultas estuvieran un poco lentas.
Una vez que se retoman las consultas, simplemente siguen su curso normal. Sin embargo, yo también tengo el comando kill de pgbounce. Kill lo que hace es matar todas las consultas que estén ejecutándose en ese momento hacia esa base de datos en específico, y las nuevas consultas las deja en espera. Asimismo, tengo el comando resume para otra vez retomar las consultas en caso de que haya hecho pausa o que haya hecho un kill. Y el comando reload. pgbouncer se maneja con un archivo de configuración, pgbouncer.ini, en donde yo le digo a dónde van dirigidas las consultas, a qué bases de datos. Si yo necesito hacer una labor de mantenimiento, por ejemplo, puedo redireccionar las consultas a un nuevo servidor. Así que para hacer eso necesito editar el archivo de configuración de pgbouncer y luego hacer un reload. pgbouncer se va a encargar de releer otra vez el archivo de configuración y empieza a direccionar las nuevas consultas hacia el nuevo servidor. Entonces, si yo necesito hacer una labor de mantenimiento, puedo hacer eso. Cambio mi archivo de configuración, hago un reload y se empiezan a direccionar las consultas al otro servidor. Yo espero que todas las consultas que estén activas se terminen, y una vez que ya no tenga ninguna consulta en mi servidor que necesita mantenimiento, entonces puedo empezar con mis labores de mantenimiento. Luego puedo otra vez reintegrar el servidor que ya le he hecho mantenimiento a mi clúster. Y la ventaja de eso es que, bueno, las labores de mantenimiento que yo puedo realizar, las puedo hacer sin que haya una interrupción de servicio. Más bien, como lo dije, en el lado del cliente se va a notar como cierta lentitud en las consultas, si es que yo pauso una sola base de datos, o si redirijo las consultas, simplemente no se va a notar. Yo puedo hacer una actualización de paquetes, actualización menor de Postgres, instalar nuevo hardware en el servidor, o quizás un cambio de arquitectura, dependiendo de qué tan grande sea el cambio, sin que se note. Pero todavía no puedo hacer una actualización mayor de Postgres, porque para hacer eso sí necesito que sean compatibles los dos servicios de Postgres, los dos servidores. Si yo actualizo a una versión mayor el servidor en estos momentos, no voy a poder replicar de forma física hacia un servidor con una versión diferente. Así que todavía no puedo hacer una actualización mayor sin pérdida de servicio. Vamos a ver otra arquitectura. Esta arquitectura también ya se mencionó un poco en un webinar anterior, y ahora introducimos dos nuevas herramientas, pgpool y haproxy. pgpool hace casi las mismas tareas que pgbouncer, también es un pool de conexiones, y haproxy, en cambio, es una herramienta para alta disponibilidad, pero que no es exclusiva para Postgres, sino que trabaja a otro nivel. Y esta es una de las soluciones que utilizamos para algunos de nuestros clientes, que funciona muy bien. Hemos visto que interactúan de una forma bastante correcta, sin generarnos mayor problema. Y la arquitectura consiste en tener dos servidores que llamamos servidores proxy encima de los servidores de bases de datos. Y la ventaja con pgpool es que pgpool también arma su propio clúster de pgpools, y ellos están en comunicación continua entre ellos. Así que ellos también, si uno de ellos falla, el otro pgpool puede jalar las consultas hacia él. Y esto lo logra porque en pgpool hay una característica que funciona para agarrar una IP cuando uno de los servidores del clúster pgpool ha fallado. Así que en esta arquitectura podemos usar una IP virtual o IP flotante que pueda ser utilizada por cualquiera de los dos servidores proxy. Si uno de ellos falla, el otro servidor toma la misma IP. Así que no tenemos que hacer ningún cambio en las aplicaciones, porque todas van a estar apuntando a la misma IP de siempre, pero internamente pgpool lo va a estar agarrando de otro servidor. Entonces, ¿cuáles son las características de pgpool? Es un pool de conexiones, lo mismo que hace pgbouncer. También tiene características de balanceo de carga y, como ya vimos, un failover en pgpool-min. Aquí tenemos un ejemplo de un log, un registro de cómo está funcionando pgpool. pgpool lanza un proceso watchdog que está monitorizando el estado de los nodos pgpool. También se nombra o un nodo maestro, o un nodo primario y o un nodo secundario. El nodo primario es el que va a tener la IP flotante o la IP virtual,
y que va a procesar todas las consultas. Y asimismo estará monitorizando el estado de ambos PG pool o de los PG pool que haya, a ver si es que alguno de ellos falla, otro de ellos puede tomar la posta. Y en cambio, HAProxy es una herramienta de alta disponibilidad y balanceo de carga, pero funciona a nivel de peticiones TCP o HTTP. Esto tiene la ventaja de que lo hace mucho más rápido, pero también tiene la desventaja de que como no funciona a nivel de Postgres, no puede diferenciar, por ejemplo, consultas. PGPool sí puede hacer eso, puede diferenciar consultas de lectura o escritura y direccionarlas como corresponde. HAProxy no podrá hacer eso, pero para alta disponibilidad y balanceo de carga funciona muy bien. Y ahí tenemos un ejemplo de cómo se ve la ventana de monitorización de HAProxy. Yo simplemente en la solución que presentamos creamos dos backends, uno de lectura y escritura y otro de solo lectura. Entonces yo redirijo todas mis consultas de lectura-escritura hacia mi servidor Postgres primario y las de solo lectura yo puedo repartirlas entre todos los servidores réplicas o standby. ¿Qué labores de mantenimiento puedo hacer con esta arquitectura? Las mismas que podía hacer antes. Simplemente no se va a anotar mayormente el tiempo de fuera de servicio en el lado del cliente. Sin embargo, todavía no puedo hacer una actualización mayor de Postgres sin pérdida de servicio, porque todavía dependo de la replicación física de Postgres, que solo es compatible entre las mismas versiones. Entonces introducimos una arquitectura más, arquitectura 5, y ahora yo no estoy usando replicación física, ni estoy usando Rep Manager. Ahora introducimos una nueva herramienta que se llama PGLogical, y estoy haciendo replicación lógica de mis servidores. Así que ya no tengo un primario y una réplica, sino más bien puedo tener dos primarios. Aunque solo uno de ellos está aceptando conexiones desde el pool de conexiones, cualquiera que sea que utilicemos. Entonces, si yo voy a hacer una labor de mantenimiento con esta arquitectura, lo que puedo hacer es, mediante el pool de conexiones, redireccionar a las consultas hacia el servidor que está replicando de forma lógica. No tengo que hacer un switchover, así que no se va a notar ese cambio. Y una vez que ya todas mis consultas estén direccionadas al nuevo servidor, yo tengo disponible el servidor antiguo para hacer cualquier tipo de labor de mantenimiento sin que esto me afecte. Y una vez que ya he terminado mis labores de mantenimiento, puedo reintegrarlo a la replicación. Y no ha pasado nada. Entonces, ¿qué es PGLogical? Una herramienta para replicación lógica en Postgres. PGLogical está disponible para Postgres desde la versión 9.4 y la ventaja de PGLogical es que es compatible entre versiones mayores. Y yo puedo también filtrar qué es lo que quiero replicar. Puedo replicar tablas específicas, no solamente toda mi base de datos. Y aquí algunos ejemplos de cómo funciona PGLogical. La lógica que tiene es que funciona como nodos de replicación. Y en cada uno de los nodos en los que quiera replicar, tengo que crear mi nodo con sus datos de conexión. Luego tengo que crear un set de replicación en donde yo agrego las tablas que quiero replicar. En este ejemplo yo estoy añadiendo todas las tablas. Y del lado que va a replicar, tengo que crear una suscripción. Una vez que se hace eso, entonces empieza a replicar los datos de forma lógica. Una opción alternativa es la replicación lógica nativa de Postgres. Sin embargo, este tiene la desventaja de que está disponible desde la versión 10 de Postgres. Así que si yo quiero hacer una actualización mayor desde una versión menor a 10, no voy a poder con replicación lógica nativa. Y también PGLogical cuenta con muchas más características que la replicación lógica nativa. ¿Qué labores de mantenimiento puedo hacer con este tipo de arquitectura? Cualquiera. Incluso una actualización mayor de Postgres, porque si es con PGLogical, yo incluso podría actualizar un Postgres 9.4 a Postgres 13 si quiero, utilizando PGLogical, replico de forma lógica, puedo redireccionar mis consultas al nuevo servidor y el servidor antiguo lo desecho o lo actualizo y también otra vez lo reintegro al clúster. Pero cualquier labor de mantenimiento que se me ocurra, puedo realizarlo utilizando replicación lógica. Y bueno, estas son las herramientas de las que queríamos hablar hoy. También queremos mencionar de que, bueno,
Nosotros tenemos varios años de experiencia trabajando con estas herramientas, hemos utilizado como soluciones para varios de nuestros clientes, y si necesitan algún tipo de consultoría, ayuda con respecto a esto, nosotros estamos siempre dispuestos a ayudar. Gracias por su atención en este webinar. Parece que todavía tenemos una pregunta más que queríamos hacerles acerca de todas las herramientas que hemos mencionado. Si me ayuda Denise lanzando la última pregunta de la encuesta. Con respecto a todas las herramientas que hemos mencionado en este webinar, ¿utiliza alguna de ellas en su arquitectura? Quizás las han probado, las han leído o no las han utilizado nunca. Muy bien, muchas gracias por responder. Y también quería mencionar que no se pierdan el próximo webinar que vamos a tener con el tema ¿Qué sabes de la nueva versión de Postgres 14? Estará disertada por mi compañera Lorena Suntaxi el 14 de octubre. Gracias por su atención. Pasamos con Denise. Muchas gracias, Carlitos. Ahora tenemos la sección de las preguntas y tenemos la siguiente. Nos mencionan, ¿el tener una réplica en Postgres hace que el primario baje su rendimiento? Ok, gracias. No. De hecho, tener una réplica en Postgres, yo podría aprovechar esa réplica para mejorar mi rendimiento. ¿Por qué? Porque una réplica física yo puedo utilizarla también para consultas de solo lectura. Así que si yo tengo un pool de conexiones encima, yo podría direccionar mis consultas de solo lectura hacia la réplica y así libero un poco de carga a mi servidor primario. Gracias, Carlitos. Otra pregunta, ¿todas las herramientas que presentan hoy son open source? Sí, todas las que he mencionado son de código abierto. ¿Qué recomiendan para alto rendimiento en pgBouncer o pgpool? Los dos hacen la misma tarea en el caso de rendimiento. pgBouncer quizás es un poco más ligero, pero pgpool tiene más características. Red Manager puede ser utilizado con base de datos anteriores a la versión 10. Sí, claro. No recuerdo exactamente la versión desde cuál está disponible Red Manager, pero les aseguro que todas las versiones que estén bajo soporte comunitario en la actualidad, pues soportan Red Manager. Y la última pregunta que tenemos para Postgres, versiones mayores de 10, ¿qué método de replicación se recomienda? ¿Física, PGLogical o nativa? Todo eso depende de nuestro caso de uso. Por ejemplo, ya les dije, si queremos hacer una actualización mayor de Postgres sin pérdida de servicio, podríamos estar considerando el uso de PGLogical o replicación nativa, replicación lógica nativa. Sin embargo, para el uso diario, para redirección de consultas, para balanceo de carga, podemos utilizar tranquilamente replicación física de Postgres. Muchas gracias, Carlitos. Les recordamos que si tienen otras preguntas, pueden escribirlas al correo que mencionó Carlos, webinar@systemguards.com.es, y estaremos muy gustosos de poder responder vía mail sus preguntas. Síganos también en nuestras redes sociales de Twitter y LinkedIn como SystemGuards para mantenerse al tanto de las noticias de la comunidad de Postgres en español, los servicios que brindamos y los eventos próximos que realizaremos. Les recuerdo que la grabación de esta presentación se la enviaremos vía email a los que se han registrado y esperamos que también puedan contarnos sus opiniones sobre este webinar y qué temas les gustaría ver a futuro. De esta manera hemos llegado al final de nuestra presentación. Apreciamos mucho su compañía, buen provecho y que tengan una excelente tarde.